Con frecuencia oímos la palabra antisemita referido a una expresión racista, odio a los judíos o a alguien políticamente contrario a Israel. Pero es una palabra absolutamente errónea, que está mal utilizada y que simplemente denota, pues, la poca cultura de las personas que lo emplean. Hay una gran confusión de términos, por ejemplo, las diferencias entre hebreo, judío, israelita, israelí. No todos los judíos hablan hebreo, una gran mayoría no lo hablan. Y hay israelíes que son árabes y que son musulmanes. Vamos a aclarar estos términos porque exigen que todo el mundo lo tenga claro. ¿Y quiénes son los semitas? Pues los semitas son un grupo heterogéneo de pueblos y de etnias que tienen en común que hablan una lengua semita. ¿Y qué es una lengua semita? Pues son lenguas que se han originado en Oriente Próximo, decimos nosotros, desde Europa, como son el árabe, el hebreo, el maltés, el amariña. Bueno, y ya algunos viven en África, que porque amariña y tigriña, que es otra lengua semita, son idiomas de la actual Etiopía. El arameo, el fenicio, el yején, el ge'ez, todas estas lenguas son lenguas que están emparentadas, tienen algo en común, igual que decimos lenguas latinas. El francés, el rumano, el español, el portugués son lenguas latinas, pues a este grupo de lenguas se bautizó con el nombre de lenguas semíticas. Si decimos, por ejemplo, la paz sea contigo en árabe, pues decimos Selam Aleikum. Y si lo decimos en hebreo, es Shalom Aleichem. Hay algo de similitud entre ambas lenguas. Por eso decir semita se aplica tanto a los hebreos como a los árabes. Y decir antisemita, pues es decir, eres anti-etíope, anti-árabe, anti-hebreo, anti-maltés, anti un montón de pueblos. Y es un gran error. ¿Quién inventó el término semita para referirse a esas lenguas y a esos pueblos? Pues fue acuñado por primera vez en 1780 por un orientalista alemán, August Schlossen, que usó ese término para referirse a ese grupo de lenguas y pueblos que hablaban esas lenguas con un tronco común. ¿Y a qué se refiere el término semita? Pues entonces hay que ir a los libros sagrados, al primer gran libro sagrado monoteísta, que fue el Tanaj, el libro sagrado de los judíos, que copian y pegan en muchos capítulos la Biblia cristiana y asimismo el Corán musulmán. Y en los tres libros monoteístas sagrados, pues se recoge, como todos sabemos y todos hemos estudiado, la historia del diluvio universal y la historia de Noé. La humanidad era muy mala, Dios castiga a la humanidad al exterminio, bebés, niños, adolescentes, púberes, viejos, ancianos, todos pasan por el rodillo de la muerte ahogados y solo salva
a una familia, la familia de Noé. Pero le encarga un trabajito, construye un arca de madera, claro, no había fibra plástica todavía, donde vas a albergar a todos los animales terrestres que pueblen el planeta. Menudo trabajo. Hoy sabemos que los animales terrestres que pueblan el planeta son unos 7,5 millones de especies. Había que meterlos por parejas como mínimo, unos 15 millones de especies. Y si tenemos en cuenta la estatura media, desde el animal más pequeño, una cucaracha, hasta un elefante, pues claro, vamos a considerar que el tamaño medio era como un chimpancé. Hoy en día los cruceros más grandes pues albergan unas 4.000, 5.000 personas. Pues para albergar unos 15 millones de chimpancés, pues el hombre tuvo que hacer, yo calculo, un arca de madera de unos 500 kilómetros de eslora por unos 100 algo kilómetros de manga. No había árboles para hacer aquello, ni trabajo humano capaz de hacerlo. Pero en fin, es la tradición. Además de que tenía que ir a por los canguros a Australia, a por las llamas a América, después de volverlas allí. En fin, aquello fue un trabajo realmente serio. Cuando Noé, el arca, toca tierra, nos dice la tradición bíblica, el Tanaj, la Biblia y el Corán, que siembra unas vides, siembra unas viñas, obtiene, después de esperar un poquito, claro, unos años, obtiene los racimos de las uvas, las vinifica, hace vino, se lo toma y se embriaga. Y Noé tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam lo vio a su padre desnudo y borracho y se mofó de él, se rió de él. Mientras sus hermanos Sem y Jafet le reprenden severamente, porque no hay que reírse de un padre por muy borracho que esté, y entonces Noé hizo la maldición bíblica y le dijo a Cam: maldito seas tú y tus descendientes, que serán los siervos de los descendientes de tu hermano Sem y de los descendientes de tu hermano Jafet. Esa, en la tradición religiosa de los 3 libros monoteístas, pues se desprendía la explicación de los diferentes pueblos que habitan en nuestro planeta. Así, los habitantes de Oriente serían los descendientes de Sem, que por eso el lingüista August Schlossen denominó a los que hablaban las lenguas de Oriente Próximo, semíticos o semitas. Los descendientes de Jafet serían los pobladores de Europa, y los descendientes de Cam, el maldito, serían los descendientes de África. Y por eso, tristemente, durante siglos, muchos intérpretes de los libros sagrados de la Biblia pues justificaban que los africanos tenían que ser esclavos, porque claro, es que Dios lo había dispuesto así en la Biblia, en los textos sagrados. Habían de servir a los descendientes de sus hermanos. Bien, salvado esto, pues así se usó el término semita para todos los habitantes y las lenguas que hablaban de Oriente. Vuelvo a repetir, tanto árabes como hebreos y otras muchas lenguas más. Algunas lenguas semitas, pues, se siguen utilizando, como el caso del hebreo. Otras han tenido una grandísima expansión fuera de aquel territorio de Oriente, como es el árabe. Otros están en vías de desaparición, como es el arameo, y otros han desaparecido, como es el caso del ge'ez, que se hablaba en el norte de la actual Etiopía. ¿Y quién inventó el término antisemita para referirse solamente a los judíos? Pues claro, o a los que hablaban hebreo. Pues tuvo que ser en Alemania. Y fue un periodista alemán llamado Wilhelm Marr, que sus discípulos, digamos, sus seguidores, fundaron la Liga Antisemita en Alemania, referido ya únicamente a los judíos. Pero claro, olvidando que otros muchos semitas, como los árabes, no tenían nada que ver con los judíos en Alemania en ese momento. Los nazis, ya sabemos que en Alemania, pues terminaron de darle el triste y tenebroso sentido a la palabra antisemita,
errónea y pues así quedó para muchos el antisemitismo referido solamente a los judíos, cuando semitismo se refiere a otros muchos pueblos de Oriente, incluyendo a los árabes. El error puede ser similar a cuando las tropas de Estados Unidos vinieron a Europa en la Segunda Guerra Mundial, y como eran los únicos americanos que había por aquí, bueno, había algunos canadienses, pero el grueso del pelotón eran estadounidenses, pues quedó la costumbre de llamarle, errónea costumbre, de llamarle americanos a los estadounidenses, cuando tan americano es un señor de Honduras o una señora de Chile o una señorita de Argentina. Todos son americanos exactamente igual, pero otro error que se comete comúnmente. Y finalmente voy a aclarar los términos que es preciso tener suficientemente claros. Hebreo es un idioma con una antigüedad de más de 3.000 años. Durante unos 2.000 años estuvo prácticamente eclipsado porque se perdió a partir de la diáspora judía, pues los judíos fueron adoptando los idiomas de cada lugar. Por ejemplo, los judíos sefardíes, sefarat era España, era la península ibérica, y sefardíes eran los habitantes de la península ibérica, pues hablaban fundamentalmente el portugués y el español de cuando fueron expulsados sobre el siglo XVI. Pues esos judíos pues prácticamente dejaron de hablar hebreo y lo recuperaron el hebreo a partir del siglo XIX. Claro, no había palabras como electricidad, como maquinaria, como ferrocarril, como automóvil, y tuvieron que ser inventadas en el siglo XIX para el actual hebreo. El actual hebreo lo hablan unos 8 millones de personas. Otro término diferente es judío. Judío se refiere a la religión judía, y a una etnia, a un pueblo, el pueblo judío, que comparte la cultura transmitida durante miles de años. Actualmente hay unos 14 millones de judíos y 8 de ellos hablan hebreo. Luego hay muchos judíos que no hablan hebreo. Otro término diferente es israelita. Israelita es un término de la historia clásica y se refiere al reino de Israel, que existió antes de nuestra era, antes de que fuera destruido el templo de Jerusalén y exterminado el reino de Israel. Y ese reino de Israel, según los libros sagrados, pues lo constituían las 12 tribus de Israel, todas descendientes de Jacob, que fue rebautizado por Dios como Israel, y sus descendientes constituyeron el reino de Israel. Así que israelita, actualmente no hay israelitas, es un término de la historia antigua. Y el cuarto término que conviene tener claro es el término israelí. Israelí es el habitante o no habitante, el que tiene el pasaporte y la ciudadanía del actual Estado de Israel. Pero atención, no todos son judíos. Los actuales ciudadanos de Israel son aproximadamente un 70 y algo por ciento son judíos, un 20 y tantos por ciento son árabes musulmanes y algo más de un 5% son drusos, otra religión de Oriente Próximo, y cristianos. O sea, nos podemos dar todos los casos. Podemos encontrar un israelí con su pasaporte de Israel, que es musulmán, árabe, que habla o no habla hebreo y que practica o no practica la religión judía. Por eso son cosas diferentes que espero que yo haya sido capaz de aclarar aproximadamente. Nunca se aclara totalmente. Pero fundamentalmente que quede claro que el término antisemita es algo absolutamente erróneo, porque tan semita es un árabe, un maltés, un etíope, como un judío. Sigue conectado
seguiremos tocando temas del máximo interés.